Bueno, pues eso, os presento a Eva Garcés Truyenque. Yo soy Marisa Juan, la vocal de salud del colegio, y ella es Eva Garcés, colega y compañera en el Servicio Aragonés de Salud, en salud mental. Y bueno, vienes a contarnos tu experiencia en salud mental durante este tiempo, que la verdad que ha sido duro. Yo lo que veía Ujú. trabajar a mis colegas de salud mental al lado, a Laura, pues creo que ha hecho un trabajo mucho de contención, pero bueno, eso nos lo vas a contar tú, lo que has hecho, ¿vale? O Ujú. sea que te cedo la palabra y cuando quieras, Eva. Ya, Sí, bueno, sí, pues espera, voy a compartir, porque estas cosas del directo, voy a poner, si soy capaz, voy a compartir la presentación. ah, vale. Ya me decís si se ve, ¿vale? Ujú. Que antes le ha costado un poco. Bueno, por ahora por ahora te vemos a ti. Voy a darle un poquito de tiempo porque antes ha pasado lo mismo. Sí, que se necesita tiempo, supongo, para cargar. Ya me decís cuando la veáis. Vale, te voy avisando. Por ahora no, ¿No se ve? no. Ahí. Ahora está conectándose, creo. ¿Me Venga, decís? no te preocupes que yo te aviso en el momento que se empiece a ver. Vale. Vale. ¿No se ve? No, Eva, no se ve. A Avisamos ver. a Noemí a ver que si te puede echar una mano o ella tiene la No, sí, presentación. lo hemos hecho hace un momento y le ha costado un poco, le ha costado un poquito. O sea que confío en que se puede hacer. Sí, Voy a hacerlo de nuevo. Sí, vuelve a intentarlo otra vez, Eva, que antes te ha vale. salido sin problema. Jolín. Qué raro. Sí. ¿No hay ningún movimiento, Noemí? No, sigue sin verse. No. ¿Y ahora? Tampoco, Eva, se te ve a ti. Oye, Eva, y no sé. Escucha, no, que si no empiece a ser, es que quiero decir que lo he hecho hace un momento, me sabe mal que la gente esté esperando, que si no empiece Sergio y lo intento yo de otra manera, es que no, me Claro, gustaría que siguiera la presentación, la verdad. claro, supongo que además tú así llevas tu discurso ya seguido Sí, con la presentación, pero si no era, empiezas. ya, pero como no confío en que se vaya a ir, ¿sabéis? Es por no aburriros. Ah, A ver, bueno, bueno, espera. Es que hago lo mismo que antes, pero Si quieres, Eva, mándamelo y mientras que empiece Sergio. venga, lo hacemos así y lo sigo intentando. Sí, Marisa. Joder, me sabe eso, fatal. Sí. Entonces, Vale, empieza tú, Sergio. claro. Venga, lo hacemos a ver así y si te la yo, mando, Noemí. si yo no tengo problemas. A mí ahora se me oye bien. Sí, Sergio, se Vale. te oye bien. ¿Y ya veis mi pantalla? Sí, sí, Sergio, Sí, ya estás Vale. sí. compartiendo. A ver.
¿Ya está? ¿Se ve bien? Ya está, Sergio, se oye perfectamente. Cerramos todos micrófonos, ¿vale? Para que no haya ruido, ¿de acuerdo? Si necesitas algo me dices y abro el micrófono. ¿Te parece? Vale, perfecto, muy bien. Venga, Venga, pues comenzamos. Bueno, gracias, pues Sergio. primero, buenas tardes y muchas gracias al colegio por la invitación y a todos las que estáis ahí online para hablar y dialogar sobre la salud mental en estos tiempos que corren. Y antes de comenzar, a mí me gustaría hacer un planteamiento. Pensad en cómo os ha influido el confinamiento y qué consecuencias psicológicas y sociales estáis sufriendo. Ahora imaginad cómo le habrá influido a una persona con esquizofrenia o con trastorno de personalidad o a sus familias y las consecuencias que estarán sufriendo ahora, en estos momentos, en la desescalada y también en el futuro. Porque normalmente en lo psicosocial, las consecuencias de un trauma, como el que hemos vivido, no aumentan de forma lineal, sino de forma exponencial. Es decir, si antes teníamos miedo por algo, como puede ser una persona que tenga delirios, miedo a un complot, a ensuciarse, a ser rechazado por la sociedad, ahora no es una fórmula suma miedo más COVID-19, sino que ese miedo está elevado al COVID-19, es decir, como una potencia exponencial. Y me gustaría que ese pensamiento lo tuviéramos para poder dialogar sobre él, porque yo mismo he sentido estas sensaciones, estas consecuencias psicosociales en mi persona y también en mis usuarios, ¿no? La exposición que he presentado, que espero que sea breve y porque lo importante yo creo que es el diálogo de después, tiene este esquema. Primero os voy a contar un poco el contexto de trabajo en el que nos situamos para que todo el mundo lo sepa, qué cosas tenemos que tener en cuenta en salud mental y en el contexto que os voy a explicar. Y luego la última parte será un paralelismo con este pequeño gráfico que veis ahí en la izquierda abajo, que es de Navarro Góngora, que es miembro de, entre otras muchas cosas, es miembro del equipo de intervención en desastres de la Unión Europea con nuestros movimientos en cada una de las fases, la precrisis, el confinamiento, la desescalada y lo que será el futuro, la mal llamada nueva normalidad. Entonces, una vez hagamos este esquema, pues pasamos ya a lo que es el contexto. Para ubicaros a las personas que no sepáis, yo trabajo en un centro de rehabilitación de la Fundación Rey Ardiz. Hay varios programas que ahora os explicaré y nuestra población es el trastorno mental grave. Trastorno mental grave siempre se refiere a tres variables, a tres dimensiones. Una, que haya un diagnóstico clínico en la esfera de la psicosis. Una segunda, que haya una duración en el tratamiento de más de 2 años, es decir, se ha iniciado el tratamiento y en 2 años no ha habido una gran mejoría. Y por última, una tercera, que es una discapacidad social más que evidente, es decir, son personas que tienen dificultades para crear su familia, encontrar trabajo o mantenerlo, tener amigos. Todo eso es lo que hace el trastorno mental grave. Para que os hagáis una idea, el 75% de la población que tenemos, que son unos 90 personas en estos instantes, son el 75%, como os digo, es esquizofrenia y el resto serían trastornos bipolar, trastornos de personalidad, especialmente trastorno límite, alguna persona con trastorno obsesivo compulsivo y en alguna ocasión alguna depresión mayor. Pero esos serían los diagnósticos más normales. El contexto, nosotros nos presentaríamos después de la comisión, en el CSM, el Centro de Salud Mental, luego nos lo cuenta Eva, una persona que que acude a su unidad de salud mental, es derivada a la comisión cuando necesita rehabilitación psicosocial y tenemos todas estas posibilidades de rehabilitación. Donde yo trabajo es el centro de día, pero hay otros muchos más procesos como unidad de media estancia, la larga estancia. En el caso de Rey Ardiz, tenemos centro de día, pisos asistidos, rehabilitación laboral, donde están los talleres ocupacionales y la inserción laboral, equipo de apoyo sociocomunitario y fuera de la comisión, que no está concertado con el Salud, pero que también tenemos trabajo, algo más de integración social a través del ocio y del arte, que es el club social y el espacio Visiones, que si luego en las preguntas queréis saber algo más, pues sin ningún problema, ¿vale? Pero para que entendamos todo esto, aunque una persona no se implicara al 100% en su proceso de rehabilitación, solamente con el hecho de acudir a un centro como el nuestro, ya conseguimos que haya una estructuración horaria. Pensar que las personas que acuden a nuestro centro pueden haber estado entre 10-15 años de evolución en la enfermedad
y eso significa 10 o 15 años confinados literalmente. O sea, hay personas que prácticamente no salían de su domicilio más que para lo justo y necesario antes de venir al centro. Eso hace que se cambien los horarios y las dificultades de salud mental que eso provoca. Empezar a tener una ocupación, pues el hecho ya de venir al centro y tener unas horas regladas, eso a la salud mental es fundamental. Aumenta la red social. La mayoría de estas personas, su única red social suele ser la familia, con una gran alta emoción expresada y eso hace que el que haya unas nuevas personas que son los compañeros en centro de día ya mejora. Y, por último, la separación cara a cara entre persona y familia. Eso también da muy buenos resultados, todas estas cosas. Como podéis comprobar, la mayoría de ellas con el confinamiento se han visto paralizadas. Con lo que el trabajo que les supuso a estas personas, después de haber estado a lo mejor 10, 15 años en sus casas, empezar a acudir diariamente a nuestro centro, el confinamiento lo ha cortado de cuajo. Y eso es lo que iremos viendo después. Todas nuestras intervenciones, tanto individuales, grupales como comunitarias, de un equipo multiprofesional donde hay psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapia ocupacional y monitores, los podemos ubicar en estos tres programas. Un programa funcional de actividades rehabilitadoras, de atención a las familias y de intervención comunitaria. Todas esas intervenciones están organizadas en cada persona en un PIR, el Plan Individual de Rehabilitación, donde intentamos que ahí se vayan consiguiendo esos objetivos. Un PIR que por mucho esfuerzo que hemos intentado hacer desde nuestros domicilios, pues con el confinamiento pues también se ha visto paralizado. Entonces, con todo este contexto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que el COVID-19 nos ha traído una crisis sanitaria de la que ya se ha hablado muchísimo y que sigue estando, una crisis económica que también se habla mucho y que está por venir todavía en una gran dimensión, pero poco se está hablando de la crisis de salud mental o no lo suficiente que va a existir en la población en general. ¿Por qué? Porque la crisis en salud mental aparece porque vienen estas cosas. Por un lado, aparece el miedo, un miedo a que me contagiaré o contagiaré a alguien, se contagiarán mis padres, se contagiarán mis hijos. Ese miedo es una de las emociones que más influye en la salud mental. Muy cerca del miedo tenemos la incertidumbre, porque a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Perderé mi empleo, encontraré trabajo si no lo tengo, tendremos que estar siempre así, con distancia, no podré besar a mis padres, no podré abrazar a mis amigos, el aislamiento, un aislamiento de que todos los que estamos aquí, de todas vosotras como trabajadores sociales, sabéis lo importante que son las relaciones sociales para el beneficio de la persona y que aún estamos por ver cómo va a influir todo este aislamiento que ha significado el confinamiento en los meses venideros. Pero vamos, ya hay un estudio del Hospital de Essen de Alemania que nos dice que vivir solo y con poco contacto social aumenta un 50% el riesgo de morir, sobre todo por infarto. Fijaros si tiene que ver estar con gente y nuestro corazón. El desempleo. El desempleo, está claro, va a haber un desempleo tremendo por la crisis económica y eso siempre influye en las crisis de salud mental. El duelo, porque España ha vivido la mayor mortalidad de los últimos años y muchas personas están en duelo, demasiadas, y además sin poder realizar el rito como es debido, con lo importante que es juntarnos para llorar, abrazarnos, despedir como se merece a un ser querido. Todo esto no ha existido. Y conclusión, pues va a haber más duelos patológicos, aumento de la ansiedad, mayores depresiones, culpas que podía haber hecho para evitarlo o lo contagié yo. Todo eso va a producir problemas de salud mental. La brecha digital, que esta crisis ha puesto en manifiesto que las personas que no sabían utilizar o que no tienen la tecnología a su alcance han sufrido mucho más y es algo muy común en nuestro colectivo. Prácticamente pocos tienen aparatos para poder trabajar la tecnología y muchos de ellos no lo saben usar. Y por último, las emociones. El coronavirus nos ha traído un cóctel de emociones tremendo a todos, pero si tienes un trastorno mental grave, las dificultades para expresarlo de una manera correcta es mucho mayor. O sea, una persona con esquizofrenia normalmente tiene un déficit para expresarlas
parece que no las tengan. De hecho, los padres siempre te dicen, pues es que no parece que sufra por nada. Y por otro lado, otro ejemplo sería todo lo contrario, los trastornos límite de personalidad. Esas personas tienen una gran explosión emocional. Imaginaros eso en domicilio, tal y como hemos estado, tener que convivir con esa explosión emocional. Y todo esto se incrementa. Por tanto, aquí esta es la curva que habréis visto 1.000.000 de veces en los telediarios y en los periódicos. Esta creo que la cogí del País. Pero en salud mental va a pasar parecido. O sea, va a existir, igual que existe una saturación en el sistema de salud por el coronavirus, puede haber una saturación en salud mental. Ya tenemos un precedente y creo que se va a quedar corto, como pasó en la crisis del 2008, donde los grandes afectados fueron las personas con trastorno mental grave, porque se quedaron espaciaron, como hubo unas nuevas personas que aparecieron en las unidades de salud mental, tuvieron que retrasar muchas citas a estas personas que llevaban tiempo. Son muchos los motivos, no tenemos mucho tiempo para hablar de ello, quizá luego en el debate lo podemos comentar. Y como os he dicho al principio, las personas con trastorno mental grave puede, y de hecho lo estamos empezando a ver, un aumento de los síntomas. Además, precisamente ahora, durante el confinamiento prácticamente no hubo recaídas, están empezando a existir desde que hemos empezado la desescalada. Los síntomas aumentan porque aparece una amenaza. La vida y la muerte pueden estar en cualquier sitio. Las paranoias también pueden aumentar por ser contaminado o por contaminar a otra persona. De hecho, hay personas que pueden llegar a pensar que la paranoia les lleva a idear que el COVID-19 tengan ellos la culpa de todo. El aislamiento, que ya lo hemos hablado, que es una losa para nuestros usuarios, y la obsesión por la higiene, pues qué decir, porque ahora parece que todos tengamos un trastorno obsesivo compulsivo por nuestras conductas, nuestras ideas obsesivas con el contagio y nuestras conductas que se parecen compulsivas de lavarnos, ¿no? Entonces, imaginaos si ya padeces un TOC, ¿cómo puede ser esto? Y como dice Javier Segura del Pozo, la rehabilitación psicosocial está basada en la salud mental comunitaria, que es contraproducente con la distancia social que ahora tenemos que tener. O sea, es una gran dificultad hacer rehabilitación psicosocial con las medidas sanitarias que debemos cumplir. Pasamos a los traumas. Como vemos ahí, Ter en el 91 habló de que había dos tipos de traumas y hemos vivido un trauma de tipo 2. Hemos estado en una exposición larga a un estresor y a una cadena larga de crisis. Este es el patrón de respuesta biopsicosocial y fases del impacto de un desastre que os decía de Navarro Góngora. Antes del predesastre empieza una bajada, justo cuando viene el impacto hay una cohesión comunitaria, heroísmo, hay una luna de miel, que en nuestro caso lo podíamos visualizar en los aplausos y cómo hemos aguantado el confinamiento, pero cuando eso se pasa empieza la bajada y empieza esa disolución que según este gráfico puede durar hasta un año. Incluso puede haber recaídas y no digamos si hay rebotes. Y después de ese año empieza la reconstrucción, ese nuevo comunidad. Entonces vamos a ir viendo qué hemos podido ir haciendo en nuestro centro siguiendo esta montaña rusa que es el patrón de respuesta. Durante la precrisis, pues como me imagino que a todas os pasaría, un caos y una incertidumbre de lo que podía pasar. Luego el confinamiento, que fue un verdadero impacto, sobre todo basado en la teleasistencia y mucha coordinación en el equipo. La desescalada en la que nos encontramos ahora, donde ya hemos abierto el centro desde hace aproximadamente un mes, y el comienzo de la asistencia presencial, pero que dista mucho de los objetivos que nosotros tenemos y de cómo era antes esa asistencia. Y luego la nueva normalidad, qué retos de futuro tendremos y cómo podremos hacer la rehabilitación psicosocial a partir de ahí. Vamos pues por la precrisis primero, y para nosotros pues fue nos pilló el toro, podríamos decir, yo creo que como a todo el mundo. Pasamos de una semana que todo iba normal, o veíamos las noticias de que en Italia cómo estaban,
qué podía pasar. Pero de repente un día yo tenía que dar una charla la semana siguiente y nos llamaron para decir que toda formación estaba suspendida. Al día siguiente Eva precisamente nos llama para decir que las alumnas de prácticas ya no pueden venir, que la universidad impide que vengan gente de prácticas. Todo era de prisa y corriendo. Otro día nos dijeron que ya no podíamos hacer grupos en la rehabilitación, que solamente intervenciones individuales, pero de un día para otro, pues si esto fue un jueves, el lunes fue el último día que pudimos ir para organizarlo todo y ya tuvimos que cerrar. Ya teníamos la orden del gobierno de Aragón de tener que cerrar hasta nuevo aviso, porque se produjo el estado de alarma en todo el país, como todos sabéis. Durante el confinamiento, pues aquí sobre todo nos basamos en llamar. Pensar que nosotros no teníamos, al estar siempre trabajado presencial, no tenemos teléfonos del trabajo. Casi todo el equipo tienen teléfonos, nuestros móviles son personales, con lo cual nuestros usuarios no tenían un lugar donde llamar. Entonces, lo que establecimos fue rondas de llamadas de unas 2-3 veces por semana cada persona, por varias personas del equipo, y si era necesario la intervención pues, de trabajo social o de enfermería o de psicología, nos avisábamos nosotros por nuestros contactos personales para poderlo realizar. Lo que más nos importaba, en todo caso, era mantener el vínculo y hacer una escucha activa. También empezamos a las personas con las que podíamos, que eran las mínimas, poder mandar tareas de rehabilitación por email, pues como podían ser ejercicios de relajación, ejercicios físicos para mantener la forma, manualidades, etcétera. Era muy importante explicar la situación y atender a las familias. Y teníamos que estar muy pendientes de que aparecieran nuevos síntomas. Pero como ya os digo, en la mayoría de los casos, durante el confinamiento, esto no se ha asistido o por lo menos no se ha visualizado. No hemos tenido durante el confinamiento de las personas del centro de día ningún ingreso. No puedo decir lo mismo después en la desescalada, que ya hemos tenido 4 o 5 ingresos. Si era necesario, si había mucha ansiedad, podíamos hablar con el psiquiatra para que le hiciera el papel para que pudiera dar un pequeño paseo en situaciones puntuales, aunque muy pocos se han aprovechado de ello y la mayoría han mantenido las circunstancias. También, como os decía antes, había mucho miedo a la posibilidad de contagio. Y sobre todo estábamos muy atentos a vulnerabilidad añadida, pues personas con patologías físicas, porque tenemos personas pues ya mayores y con malos hábitos de vida, pues que tienen diabetes, problemas respiratorios porque hay mucho tabaquismo, adicciones, pues alcohol, juego patológico que algunos han incrementado por online, pero hay otros que no lo sabían usar y entonces no han jugado, pero esa ansiedad salía por otro lado, o personas que tenían cargas familiares o familias con una alta emoción expresada que esa alta emoción expresada se incrementaba al no poder salir ninguno de sus miembros en ningún momento. Aquí os pongo ejemplos, este PowerPoint que lo tendréis, podéis luego ver los enlaces, pero hemos hecho reparto de material artístico a domicilio en el club social, creado en cuarentena. Los usuarios han hecho un vídeo musical, uno de nuestros usuarios es cantautor, toca la guitarra y hace sus canciones y ha hecho una canción con el coronavirus, aprovechando fotos y vídeos de todos los usuarios, voluntarios y profesionales. Hasta nuestros hijos algunos han salido. Si luego nos da tiempo y tenemos tiempo, si queréis, lo podemos poner. Y también se hizo un museo virtual de exposición fotográfica y la creación de un grupo de WhatsApp para poder hacer una obra de teatro pequeñita, también un vídeo de YouTube, que también está aquí en el... Teníamos como lema en el confinamiento, no podemos estar juntos, pero estamos aquí, estamos cerca. Queríamos evitar la incertidumbre de qué hacer, porque si no sabían a dónde acudir, qué pasaba si se ponían enfermos. Eso era uno de los problemas que más veíamos. Por eso teníamos que estar llamando constantemente. Y el equipo, fundamental. Esto una persona sola, o un equipo descoordinado, pues no lo puede hacer. Como herramientas usamos el Drive, el WhatsApp y el Microsoft Teams para hacer las reuniones. Y en esas reuniones y por WhatsApp, mucha ventilación emocional, hablar de cómo nos estamos sintiendo, darnos apoyo, el saber que en cuanto una persona pues necesitaba, si yo por ejemplo hablaba con una usuaria y necesitaba una atención de enfermería, sabía que
que detrás iban a reaccionar rápidamente, pero eso tenía una contraprestación. Hemos estado todo el equipo siempre con una sensación de alerta, de aquí no ha habido ni lunes ni domingos, hemos trabajado Semana Santa, Viernes Santo, no había un momento de descanso porque podía saltar en cualquier momento una necesidad. Porque además, como veíamos en el gráfico anterior, teníamos una necesidad de sentirnos útil, ese heroísmo que hablaba el gráfico anterior. ¿Y qué hemos aprendido? En comparación con materiales que hemos podido buscar, que ha habido muchos materiales de cómo hacer llamadas telefónicas, aquí había una diferencia. Llamábamos nosotros y es distinto. No es como cuando alguien llama en plena crisis. Y otra de las cosas que también era una ventaja es que el vínculo ya estaba establecido. Eran personas que nos conocen, que ya tenemos ese vínculo realizado y facilita mucho la intervención. Pero también teníamos peligros, porque claro, al recibir la llamada la persona, más o menos sabía la hora que le íbamos a llamar, pero podía ser que en ese momento estuvieran bien y son personas que a veces tienen dificultad para expresarse, como os he dicho. Entonces el peligro es, lo he puesto así, de preguntar qué tal y que te digan bien y era difícil luego hacer la intervención, porque claro, no es lo mismo hacerla presencial, cara a cara, que por teléfono. ¿Qué técnicas hemos usado? Pues para la reflejo y paráfrasis fundamental, resumen al final, y a mí me ha funcionado también muy bien la autorrevelación, el contar de una forma moderada cómo me iba sintiendo, qué circunstancias estábamos viviendo, hacía que la persona se abriera con más facilidad. Era fundamental la intervención educativa, explicar la razón de por qué nos estábamos sintiendo así, pero centrándonos en lo social, aunque eso tiene el peligro y que había que evitarlo, que mal de muchos, consuelo de tontos. Una de las cosas que también intentábamos era motivar a hacer algo nuevo, pues personas que no han hecho nunca ejercicio, hacer pequeños ejercicios de estiramientos, de relajación, de respiración, manualidades, pintura. Eso cualquier pequeña cosa nueva que hacían era un triunfo y nos lo decían orgullosos. Luego otra de las cosas que teníamos que era conseguir intimidad, pensar que las familias con miembro con psicosis suelen ser familias muy aglutinadas. Esas familias aglutinadas en confinamiento pues son mucho más aglutinadas todavía. Los límites hacia el exterior son muy rígidos y entre ellos se diluyen. Con lo cual muchas veces hablabas con alguien y estaba la madre detrás, digo madre porque en el 99% era la madre, dirigiendo la conversación, dile esto, dile lo otro, no le digas qué, o viceversa. A lo mejor teníamos que atender a la familia y la madre no podía hablar porque otro miembro de la familia estaba delante y no quería que él escuchara la conversación. Era difícil conseguir esa intimidad. Y para finalizar, siempre hacer el resumen de la información y un resumen de una intervención si había habido esa intervención. Luego, otra de las cosas que teníamos que hacer era anunciar el seguimiento, quién le iba a llamar, que supieran que la intervención estaba en marcha y que continuaba, que no era una llamada de una vez al mes y ya está. Esa información nos daba control y ese control hacía disminuir la ansiedad y el estrés. Conocer que les íbamos a llamar varias veces, pues rebajaba esa ansiedad y desciende ese miedo y esa incertidumbre de si me pongo enfermo, ¿a dónde voy? Ya empezamos la desescalada, que parecía que iba a ser cuando más eufóricos íbamos a estar, pero parece ser que no, que es cuando empiezan a venir los problemas. Nosotros, a partir de la fase 1, como ponía aquí los servicios sociales, empezamos a hacer la apertura. ¿Cómo la hemos podido hacer? Pues estamos intentando hacer grupos de 15 personas cada día para que vayan viniendo el máximo de número de personas, pero reducido. Entonces, unos vienen lunes y miércoles en un horario, otros en otro horario y otros martes y jueves en distintos horarios. Porque, claro, tenemos que mantener los 2 metros de separación y nuestro centro tampoco es que sea un campo de fútbol. Los grupos, para que las mesas y las sillas estén a distancias, como mucho nos caben 5 personas más el profesional, con lo cual eso ya reduce mucho la posibilidad de atender a los grupos como los hacíamos antes, por supuesto con mascarilla, limpieza y desinfección, todas las normas sanitarias que todas conocéis.
Y los primeros casos que empezamos a ver, aunque hemos ido aumentando, pues era el peligro de desestabilización de una crisis, que hubiera un gran aislamiento, porque había algunos que hasta estaban bien como con el confinamiento, decían, no, yo me quedaría así siempre, y eso es un peligro muy grande. O sea, la persona que aislada está bien, a mí es la que más miedo me da. Y luego que hubiera una alta emoción expresada. Había personas que ya en la familia ya había una explosión de críticas, de sobreimplicación tan inmensa que ya había riesgo de desinstitución. Al principio lo importante era informar, acompañar, y lo que queríamos evitar, porque en eso también tenían mucho miedo a la hora de entrar al centro por primera vez, que parecía aquello Chernobyl, e intentar evitar eso. La verdad es que los primeros días han sido un poco tristes porque pues, el centro, aparte de hacer la rehabilitación, es un lugar de encuentro, de unirse varias personas entre actividades, y eso en los primeros días se está perdiendo porque, claro, cuando acaban su intervención se tienen que marchar. Entonces, ¿qué retos vamos a tener en la nueva normalidad? Me siento raro hablando así todo seguido, sin parar, sin mirar a nadie. Tengo la sensación a veces que estoy solo, que le estoy hablando a la pantalla, pero claro, supongo que eso es Estamos distinto. aquí, estamos Gracias, aquí. gracias, Sergio, gracias no solo por estamos hablar al... aquí, sino que acabo de mirar que había conectadas 32 personas que estamos escuchando. Pues fíjate, pues es extraño, ¿eh? Es muy extraño hablar así. Es la primera vez que me toca hablar a Es, una pantalla y claro, como todo el mundo tiene el micrófono apagado, pero claro, lo claro, normal cuando hablas ves las caras y uno bosteza, si uno te afirma, claro, todas esas cosas ayudan. Bueno, sigamos, que ya estoy acabando. Eh, en la nueva normalidad, pues yo creo que ahora es el momento para que por ejemplo, el trabajo social, y no solo el trabajo social, otras profesiones, que demos un puñetazo en la mesa, porque esta crisis ha puesto de manifiesto, más si cabe, que es necesaria una visión integral de la salud mental, que el reduccionismo biologicista que impera en la atención es un sinsentido y que el proceso relacional y social es fundamental. El contexto está influyendo muchísimo en cómo es los problemas de salud mental, y no podemos estar centrándonos solamente en medicación y en neurotransmisores y conexiones químicas en el cerebro, porque hay muchísimas más cosas que influyen en la salud mental. Porque ahora todos somos vulnerables a tener ese problema de salud mental. Siempre lo hemos sido, pero ahora está más claro que nunca. Y el contexto es el que influye. La falta de relaciones, el miedo, el no saber qué pasará. Por tanto, el trabajo social es imprescindible para que todos podamos salir de esta crisis y encontrar esa mal llamada nueva normalidad. Porque, ¿qué funciones vamos a tener? Pues una de ellas, vamos a tener que conectar de nuevo las redes sociales. Estas redes sociales muchas han perdido, lo noto yo en el centro, que antes los grupos salían con mucha más fluidez y que ahora cuesta más conectar a las personas. Es como después de tanto tiempo sin conectar más que con tu familia nuclear, es más difícil poder hablar. Yo creo que lo estamos notando todos, pero personas con ya un déficit en habilidades sociales, como suelen ser las personas que acuden a nuestro centro, pues se nota todavía más. Entonces, nuestro trabajo es volver a reconectar y conseguir que las personas vuelvan a unirse, que después del centro se vayan a tomar un café, que queden fuera del horario habitual, que eso se ha perdido mucho. Otra de las funciones que se nos va a añadir es volver a trabajar con la brecha digital. La brecha digital pone en mucho peligro a las personas que están fuera, es un colectivo muy vulnerable y tenemos que empezar a enseñar TIC para todo, para el empleo que faltará, el que la persona que quiera trabajar y no sepa usar las nuevas tecnologías lo va a tener mucho más difícil, al igual que la formación, hacer grupos terapéuticos y socioterapéuticos a través de las TIC, terapias individuales, porque es posible que podamos volver a tener confinamiento. Y esa brecha digital la tenemos que conseguir, o sea, si unimos ambas ideas, la conexión de redes sociales y de brecha digital, uno de los agujeros que hemos tenido ha sido la falta de grupos de autoayuda. Ha habido grupos, pero siempre había profesionales.
lo que tenemos que conseguir es que sepan usar esas TIC para poder ayudarse entre ellos y que no haga falta siempre tener a un profesional ahí. ¿Qué peligros tenemos en esta nueva normalidad? Pues que como impere lo que siempre ha imperado, que el neoliberalismo, pues que hay una vulneración de los derechos humanos, que desaparezca el modelo comunitario, que se intervenga solo online y se pierda lo presencial, porque pues como esto pues está muy bien mientras no podamos hacerlo de otra manera, pero lo presencial es fundamental. Que haya abandonos de tratamiento de rehabilitación por miedo, pues hay muchas personas que les está costando venir porque tienen miedo al contagio, miedo al salir, el síndrome de la cabaña ya que están hablando, y eso hace que puedan abandonar el tratamiento de rehabilitación. La sobremedicación, muy común cuando hay un problema, que eso lo podemos unir con lo que viene detrás de la psiquiatrización de un problema social, y ante un problema social lo llamamos de una manera, como esto que están diciendo del síndrome de la cabaña, y se pasa con un ansiolítico o con un antidepresivo. Pues esa sobremedicación es un peligro que puede aparecer. También que se aumenten las incapacitaciones. Estamos viendo ya pues padres que si ven que sus hijos no pueden cumplir con un criterio del 100% las normas de sanidad, pues ya quieren que estén encerrados y como ellos no querrán incapacitar, pues eso es uno de los peligros que podemos tener. Y las adicciones que se han aumentado, y en nuestro caso serían trastorno dual, pero vamos, esto se ha aumentado en toda la población. He leído en prensa que en supermercados se ha vendido un 85% más de alcohol antes del confinamiento y pues pueden venir muchas más adicciones que en el caso del trastorno mental grave pues son trastornos duales con muy mal pronóstico. ¿Y qué retos tenemos? Pues ya es un poco resumen de lo que hemos hablado, pues ya tener protocolos de emergencias sanitarias, en eso ya hemos aprendido bastante, tenemos unos buenos protocolos por si esto vuelve a pasar, aprender a hacer la rehabilitación psicosocial online en momentos de confinamiento o en momentos como ahora de desescalada, que tengamos que atender a unos pocos, porque uno de los problemas que estamos teniendo es que si hay personas que les cuesta mucho venir 2 días, que conseguimos muchos mejores resultados si tienen que venir todos los días porque es su rutina. Pero si solo pueden venir 2 días, si por ejemplo una persona viene el lunes y miércoles, del miércoles al lunes de la semana siguiente, han podido pasar tantas cosas en su vida que puede ser fácil que no vuelva. Entonces, poder mantener esa rehabilitación, aunque sea en su casa. Poder hacer mayor atención domiciliaria, dotarnos de más recursos para ello, aumentar la formación online, dar un impulso a la salud mental comunitaria y seguir en el proceso de atención familiar. Para acabar os dejo estos 4 materiales. Estos son las propuestas que tiene la plataforma de salud mental de Aragón. Os lo dejo para que lo leáis tranquilamente luego. A mí me gustó, cómo despedirse de un ser querido en plena COVID, en pleno confinamiento. Es de Madrid Salud y dan alguna indicación, alguna propuesta para hacerlo de una manera lo mejor posible, ya que no hay red, si no ha habido rito. Y 2 materiales también interesantes del Colegio Oficial de Psicología de Navarra. Esta es de la intervención telefónica. Y estrategias de preguntas abiertas que nos pueden servir tanto para llamadas, intervención telefónica, intervención individual o incluso grupal. Para acabar, os digo este testimonio que encontré en las redes de una persona con trastorno mental grave que me pareció muy indicado para el día de hoy. Las personas con trastorno mental grave estamos entrenadas para esta situación. Nuestras crisis serán, en cierta medida, similar a lo que acontece de forma global. El miedo nos acompaña siempre. Recaídas, ingresos, contenciones, abandono, el delirio. El confinamiento en casa ya lo hemos vivido, y aún peor, en los ingresos hospitalarios, sin móvil, sin Netflix, sin internet. Alguna vez hasta estado sonar. Bueno, pues os dejo aquí también mi contacto y en el blog colgaré las diapositivas y supongo que en el colegio también se podrán conseguir y nada más, luego dialogamos sobre el tema. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Sergio. Bueno, y sobre todo decir que cuando hemos hecho el cambio,
Con Eva, pues ha sido todo como tan rápido que no te he presentado, Sergio, ¿vale? Bueno. Bueno, pues eso, que encantada, Sergio Siurana, gracias, que lo has hecho estupendamente bien. Y bueno, Ya. yo resumiría que lo que nos has hablado es que habéis seguido cuidando a vuestros pacientes de otra manera, habéis estado muy cerca, ¿no? De otra manera. Lo que me ha parecido súper chulo es que vosotros os anticipabais organizando las llamadas. Eso está genial. No esperar que el otro te llame, ¿no? Sino ser tú el que estás acompañando al otro sin que te lo pida. Eso me ha parecido genial. Sí, Bueno, sí, porque en nuestro caso, sobre todo las personas con esquizofrenia, no habían llamado nunca. Y aparte teníamos la dificultad logística de a dónde llamaban. No, al estar todos en casa claro, y no tener teléfonos del trabajo porque no los necesitamos, ahora los necesitamos, pero antes no, pues claro, era nuestro número personal y era difícil. Entonces decidimos anticiparnos porque si no hubiera sido no, no, que está todo bien y hubiera sido mucho peor. Por lo contrario, las personas con trastorno límite de personalidad a veces nos demandaban llamadas continuamente. A veces hemos tenido días de 5 llamadas a una sola persona. Eso ya. sí. Bueno, Sí. que habéis evitado mucho desestabilizar a pacientes y eso, vamos, está genial. Sí. Veréis, antes de que comience Eva otra vez, porque luego Ujú. Sergio, que te pregunten las compañeras lo que quieran, pero antes de que comience Eva, os quiero dar una pequeña información. Cuando terminemos este diálogo con Sergio y con Eva, va a haber otra sesión sobre el ingreso mínimo vital, que estáis todas invitadas. Si os interesa, me lo tenéis que hacer saber en el chat porque os mandaremos el enlace, ¿vale? Por si a alguien le interesa estar en el ingreso mínimo vital. Lo digo porque antes de que se vaya alguien, Eva, porque igual alguien Ajá. ahora se tiene que retirar y luego puede volver, pues para que lo sepan. Vale, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Intentamos. Ahora he perdido a Marisa, se ha quedado bloqueada. Se ha Sí, quedado ¿verdad? ahí. Bueno, Sí. intentamos de nuevo poner la presentación y si no la pones tú, Noemí, ¿te parece? Vale, muy bien. Perfecto. Pero vamos, me ha gustado mucho escucharte, Sergio, porque me ha venido muy bien, porque tenemos mucha sintonía. Entonces, hay muchas cosas que compartidas y por tanto iré más rápido y ha habido mucha conexión en la preparación. Bueno, y en Sí, lo que hemos vivido también como colegas. ya me imagino ya. Me dices Noemí y si no, De momento, nada, Eva. vale. ¿Quieres ponerla tú si no? Vale. Para evitar que tengan que estar esperando. ¿Salgo yo y la pones tú? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues entonces va a ser mejor para no... ¿Tú la pones? ¿La estáis viendo? Sí, perfecto. ¿Qué problema hay? Pero sí, así por lo menos la podemos seguir viendo. ¿Vale? Si la pones en la presentación... para que se vea, ya está, perfecto. Bueno, sí, perfecto. Muchas gracias, Noemí. Disculpar a todos porque soy muy torpe con las nuevas tecnologías también, pero antes hemos probado y funcionaba y luego no ha funcionado, o sea que disculparme, ¿no? Bueno, primero también agradecer al colegio la invitación para participar en estos diálogos, ¿no? En especial la vocal de salud, Marisa Juan, que fue la que formalizó la propuesta, ¿no? Bueno, la idea, en principio, y después de escuchar a Sergio, es mostrar pues, la experiencia que he tenido como trabajadora social en una unidad de salud mental, en donde trabajo tanto con población adulta como con población infanto-juvenil, aunque voy a centrarme más en el trabajo que he hecho en la unidad de salud mental de adultos. Muchas de las cuestiones a las que me voy a referir, yo creo que van a resonar a otros compañeros que trabajan en salud mental o que trabajan en salud, ¿no? Porque yo creo que nuestra presencia ha sido muy importante en esta pandemia, ¿no? Y en los diferentes servicios, y de ahí que coincidamos mucho bien con Sergio, ¿no? En cosas que ha comentado él, ¿no? Pero también creo que puede servir para reflexionar
para otros trabajadores de otros ámbitos, porque algunas de las cosas con las que me he encontrado yo en el trabajo diario, creo que también la vais a encontrar, sobre todo aquellos trabajadores sociales que estáis recuperando el trabajo presencial o lo vais a recuperar, ¿no? Una de las diferencias en relación al trabajo, a la experiencia de Sergio, es que en el caso de la unidad de salud mental, como muchos compañeros de salud, hemos estado trabajando de manera presencial durante toda la pandemia. Y esto ha marcado, yo creo, que algunas diferencias. ¿Puedes ir pasando, Noemí? Bueno. ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? Bueno, entonces, esto es un poco el eje de la presentación, ¿no? Lo que me interesaría era, pues, hablar o establecer diálogo sobre la gestión de la incertidumbre en el estado de alarma, cómo ha sido el trabajo social, que en este caso se ha hecho salud mental desde la alarma a la desescalada, y cuáles son los retos para el futuro desde el trabajo social en salud mental, que muchos de esos vais a ver también como hemos conocido con Sergio, y los podemos pasar también más rápidamente para llegar al debate. ¿Pasas la siguiente? Bueno, pensando como quieras, Noemí, no te voy a tener ahí todo el rato atenta, ¿no? Perfecto. Bueno, dentro de la gestión de la incertidumbre, al pensar, ¿no? En estos 3 meses atrás, lo primero que me vino a la cabeza fue el cómo hemos tenido que gestionar nuestra propia incertidumbre, ¿no? El cómo nos hemos encontrado ante una situación nueva e insólita hasta ese momento para nosotros, y también teníamos que gestionar, por una parte, la incertidumbre de las personas a las que atendíamos, a sus familias, pero también la nuestra propia, ¿no? Como os decía, el hecho de tener que acudir con la presencia física a los servicios de salud, ¿no? Pues nos ha preocupado mucho, ¿no? Y nos ha hecho también, pues, el tener un miedo también por nuestra parte, ¿no? Que lo incorporamos también en la actividad profesional, y cómo hemos tenido también que gestionar los propios medios de protección y de limpieza, porque en aquellos momentos no era fácil ni conseguir mascarillas, ni conseguir instrumentos para la desinfección, y hemos tenido que extremar mucho las medidas de higiene, ¿no? También hemos estado afectados emocionalmente por la situación de confinamiento, y esto era un factor importante, ya que tratar de ayudar a alguien, para tratar de ayudar a alguien tenemos que también estar de alguna manera nosotros mismos emocionalmente bien, ¿no? La siguiente diapositiva. Bueno, nos encontramos en esta situación en una nueva incertidumbre, y es que desde las direcciones del hospital, en este caso, se nos daban recomendaciones sobre cómo hacer el trabajo diario en las unidades ambulatorias, ¿no? Se suspendía la actividad grupal, como explicaba Sergio. La propuesta es de que intentáramos, en la medida que fuera posible, realizar las entrevistas vía telefónica, y para lo cual, como tenemos una agenda programada de consulta, pues nuestro trabajo consistía en valorar la agenda del día siguiente, todos los profesionales, de la agenda programada, y valorar, ¿no?, a través del contacto con los pacientes, si tenían que acudir por ser urgente, o si no, el que no acudieran a la cita, y que se concretara posteriormente la hora a la que les íbamos a llamar. ¿Pasas, Noemí? Bueno. En este momento, que yo recuerdo, como decía también Sergio, ¿no?, un momento de caos difícil, ¿no? Creo que algo que también tenemos los trabajadores sociales es la habilidad para reinventarnos, ¿no? Y el cómo ser un trabajador social resiliente, ¿no?, en un momento tan crítico, ¿no? Y algo que se me ocurrió en ese momento, pues, fue el crear una caja de herramientas, ¿no?, ya que en ese momento había cantidad de información que teníamos que ordenar, ¿no?, porque todos los centros cerraban, era difícil acceder a los servicios, cómo gestionar las prestaciones, ¿no? Era un mundo caótico para los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo para los más vulnerables, que tenían más dificultades para la información, y de allí salió la idea de crear esta caja de herramientas. Como se ve en la siguiente diapositiva, esta caja de herramientas, que se inició inicialmente con la idea de tener todos los servicios, ¿no?, ordenados, y para compartir también con los equipos profesionales y también con los compañeros del hospital, ¿no?, se convirtió en una caja de herramientas en las que incorporábamos muchas más herramientas, ¿no? Pues, por ejemplo, desde cuentos para los niños, como veis, guías de apoyo, guías para trabajo con las familias, ¿no? O sea, fue algo útil para compartir
y que también está a disposición para todos los miembros del equipo, ¿no? Algunos ejemplos vais a ver a continuación. Si pasas, Noemi, por favor. Bueno, ¿veis? Pasa a la siguiente. Os pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, son también como Sergio, cualquier material que pueda ser interesante para vosotros, también lo podemos compartir, ¿no? Y de hecho también lo compartimos con otras asociaciones, finalmente, que fue un trabajo bastante colectivo, ¿no? Pues aquí tenemos un decálogo para fomentar el apego en la familia, cuentos para quedarse en casa. Otros ejemplos, guías para personas con trastorno mental. ¿Veis? Este es un libro también muy bonito que trabajamos con muchos pacientes sobre cómo transitar los adentros. Con algunos pacientes, por ejemplo, veíamos que para que tuvieran una rutina era importante incorporar elementos de calma, como fueron los mandalas que elegíamos con ellos según su estado de ánimo. ¿Seguir? Bueno, entonces eso fue algo que se ocurrió en un primer momento, pues un poco con la idea de ordenar la información, como os decía, y que se fue construyendo a lo largo de todo, sobre todo el primer mes que se crearon muchos instrumentos, ¿no? La siguiente incertidumbre era llegar al trabajo y qué hacer, ¿no? O sea, años pasado teníamos esa agenda programada que, como os decía, ¿no? Hacíamos una consulta telefónica, ¿no? En esta consulta telefónica lo que hacíamos es explorar las dificultades que tenían en ese momento y qué necesidades urgentes tenían que cubrir, el estado emocional, cómo vivían el confinamiento, las medidas de protección, ¿no? Y se establecía conjuntamente con la persona el plan a seguir. Una ventaja que teníamos con la presencia física es que estábamos muy accesibles, porque estábamos presencialmente en horario de 8 a 3. También facilitamos el correo electrónico, con lo cual también hemos descubierto que ha sido un elemento importante de contención y al que también apoyábamos por las tardes y los fines de semana, como también decía mi compañero, y de esta manera se ha podido responder de mayor parte a muchas personas, ¿no? Pero claro, esta agenda programada se nos quedaba corta y a mí me preocupaba sobre todo el cómo llegar a más personas, el cómo llegar a personas que lo estuvieran necesitando, ¿no? Y por eso pasamos de lo que es la agenda proactiva a lo que es una atención proactiva enfocando en el riesgo social y en la atención urgente a las personas con problemas de salud mental. Como vais a ver en la siguiente diapositiva, tuvimos la suerte de que en esos momentos, tanto por parte de la Asociación de Trabajo Social y Salud, se recogieron muchos documentos de cribado social y de atención a la alarma sanitaria que pudimos consultar, y esto me llevó a poder definir algunos criterios de riesgo social, basándome sobre todo en el programa de atención sociosanitaria que se había establecido en la Comunidad Navarra. En este caso, establecimos para el trabajo social pasa a la siguiente, Noemí. Como vais a ver, ¿no? Y lo que intentamos fue identificar posibles personas en riesgo social y creamos estos indicadores, ¿no? Que compartimos tanto con el equipo para que pudieran también identificar a personas que no conocíamos, como también con los pacientes que teníamos en la base de datos en los que habían tenido trabajo social, porque llevamos 2 años ya, en este caso, en la unidad de Inocencio Jiménez, ¿no? Bueno, como veis, los indicadores eran personas solas que no aceptaban supervisión, que estuvieran solas o sin familiares directos o personas que pudieran atenderles en su cuidado, familiares que tuvieran dependencia o limitación funcional, que vivieran con familiares de edad avanzada, que vivieran con personas sin parentesco, lo que son pisos compartidos, otros establecimientos, que no tuvieran relación alguna o que no tuvieran relación, situaciones de desprotección, negligencia o maltrato, sobre todo tanto en personas adultas como con niños, alteraciones del comportamiento y también lo que sería la estructuración grave que pudiera afectar al cuidado. Una vez que teníamos identificados estos indicadores de riesgo, como veis en la siguiente diapositiva, lo que hacíamos era acordar un plan de acción. Establecíamos un canal telefónico, ¿vale? Y a través del canal telefónico lo que hacíamos era recoger la información con la persona contactada para ver si tenía apoyo para cubrir sus necesidades o requería de alguna intervención por nuestra parte para apoyarle en las cuestiones que necesitaran, ¿no? Y conjuntamente con la persona se acordaba un plan de acción a seguir
¿no? En donde básicamente lo que hemos estado haciendo ha sido gestionar la incertidumbre a través del apoyo emocional y el acompañamiento psicosocial. Hemos intentado propiciar la coordinación tanto interna del equipo cuando se detectaban necesidades de que fuera visitado también por un psiquiatra o un psicólogo, como la coordinación externa. Creo que en este caso ha sido un papel fundamental porque era difícil de poder acceder a muchos recursos, aparte de las personas en las que teníamos contacto, ¿no? Y en el caso de personas que vivieran solas sin soporte familiar, pues poder contactar con los servicios sociales que se crearon ante la alarma sanitaria para garantizar y cubrir sus necesidades y problemas que presentaban en ese momento. Pasa a la siguiente. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Noemí. Vale, bueno, en definitiva, con este programa lo que hemos estado atendiendo especialmente es a TMG, a trastorno mental grave, y a personas en tratamiento en nuestra unidad en situación de vulnerabilidad. A través del trabajo proactivo, pues hemos podido detectar riesgos y una de las ventajas del programa es que pudimos llegar, como os decía, tanto a personas atendidas por trabajo social como a personas que el propio equipo identificaba de acuerdo con ese cribado social y poder apoyarles directamente de ese trabajo social. La siguiente diapositiva, Noemí. Bueno, voy a comentar un poquito en qué ha consistido el trabajo social en la salud mental y aquí voy a diferenciar cómo ha sido la consulta telefónica, ¿no? Y un poquito para invitar a la reflexión y cómo ha sido también la consulta presencial que hemos tenido que hacer también en casos urgentes y que progresivamente hemos ido incorporando, ¿no? Bueno, había puesto unas viñetas clínicas un poquito por hacernos idea del tipo de atención que hemos estado haciendo, aunque también, como Sergio ha explicado muy bien, también situaciones concretas de muchas personas usuarias, ¿no? Bueno, pues simplemente pues, hemos tenido que atender a personas en situación con gran vulnerabilidad, situaciones de precariedad económica, y os pongo casos un poquito para que podáis ver en los que hemos tenido que hacer una intervención de forma diaria, o bien telefónica o presencial, o bien telefónica y por correo electrónico. La segunda viñeta, Noemí. Bueno, es el caso también, pues en este caso, pues una mujer con un trastorno bipolar, separada con una hija, con conflictos con la familia de origen y que la situación del confinamiento pues incrementa los síntomas psicóticos y cómo tener que valorar la situación de riesgo para ambas, para la mamá y para la niña, ¿no? Otro caso, o viñeta clínica, ¿no? En este caso Alberto, una persona joven de 26 años con un trastorno de personalidad y donde la propia situación de confinamiento acentúa la conflictividad con la pareja y donde hemos tenido que hacer mucha contención y apoyo emocional. La siguiente, Noemí. Bueno, básicamente creo que una de las claves en la atención en trabajo social en salud mental ha sido la disponibilidad del trabajo presencial por las vías que hemos ido comentando. Y sí que me quería detener, porque creo que puede ser de utilidad para cualquiera de nosotros, en qué habilidades hemos tenido que tener para personalizar el encuentro, tanto en la consulta telefónica como en la consulta presencial, en la situación de la COVID en la que nos encontramos, ¿no? ¿Puedes poner la siguiente? Bueno, hay una diferencia importante en cómo se establece la consulta telefónica, ¿no?, a lo que es una consulta presencial. Nosotros en la agenda de salud mental sí que tenemos implementada la consulta telefónica en salud mental, pero la tenemos indicada en principio más para establecer seguimientos, ¿no?, en algunos usuarios, pero en este caso la consulta telefónica se convertía en la atención por excelencia, ¿no? O sea, en realidad era, en el primer, sobre todo, era el contacto que íbamos a establecer, siendo muy diferente en la relación cómo se establecía con las personas que ya conocían a cómo se establecía con las personas que no conocían previamente y que era la primera entrevista telefónica como luego, algo importante como va a ser luego para el futuro, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, Noemí? Bueno, voy a comentaros qué habilidades ha habido que personalizar, ha habido que tener para personalizar el encuentro en esta consulta de teléfono, ¿no? El primero, como es obvio, es que el teléfono, no tenemos teléfono para poder ver a la persona, pues lo que hace es que hay una ausencia de comunicación no verbal, ¿no? Algo que es
tan importante para crear una relación interpersonal, ¿no?, en trabajo social. Hay cantidad de intercambios como el contacto visual o la modulación de la voz o las posturas corporales que en este caso perdíamos a través de la conferencia telefónica, ¿no? Por tanto, la modulación de la voz y del diálogo ha sido muy importante para poder establecer una relación adecuada y además también nos daba información por parte de la persona que atendíamos del estado emocional que tenía la persona, el cómo se encontraba y poder hacer un feedback en la consulta con la persona, ¿no? Ha sido clave el poder establecer la cercanía en la consulta telefónica y sobre todo el generar confianza, ¿no? Porque cuando las personas lo pasan mal, pues sabemos que valoran más la cercanía, es un momento que tenemos que generar relaciones más auténticas con las personas y preocuparnos sinceramente por cómo están ellos y sus familias, ¿no? Ha sido importante estar presente en la vida de las personas, en la vida de los pacientes y hemos hecho un trabajo de vínculo, de cuidado y de acompañamiento, ¿no? O sea, lo que yo llamaría pues un fortalecimiento de lo relacional, ¿no? Como esa capacidad que hemos tenido de apertura, de saber estar allí y de ir al encuentro del otro, ¿no? Algo que como algunos autores han llamado lo que es una actitud auténticamente afectiva, ¿no?, en la relación del cuidado del otro, ¿vale? Pasa a la siguiente, Noemí. Bueno, a través de esta conferencia telefónica hemos iniciado procesos de acompañamiento en el confinamiento, siendo referentes de ayuda para las personas. Una ventaja que teníamos también al estar con presencia física es que todas las personas podían llamar también en cualquier momento en el que tuvieran ansiedad o que se encontraban mal y que había mucha accesibilidad. Por tanto, como dice Arija, no hemos estado acompañados, estar al lado con respeto, con confianza, con presencia y con paciencia, ¿no?, que hemos tenido que tener también estabilidad y desarrollarla de una manera importante para poder ofrecer el soporte emocional, esa contención y la ayuda a través del diálogo para poder redefinir los problemas de la vida cotidiana. Recuerdo cómo el primer mes toda la entrevista con las personas se centraba mucho en el presente, en cómo estaban viendo la situación actual y las situaciones emergentes que estaban viviendo. ¿Podéis pasar la siguiente, Noemí? Bueno, ha sido un trabajo social, como diría Baroto, de proximidad, ¿no? Un trabajo en el que nos hemos ocupado para acompañar a las personas en su vida y en los avatares que había pues, en este momento, ¿no? A mí, algo que siempre pensaba, ¿no?, durante todo este tiempo, ¿no?, es que era como una paradoja, ¿no? O sea, estábamos con esa distancia física, ¿no?, que no social, con las personas y teníamos que intentar estar muy cerca de ellas, ¿no? Esto a través del teléfono, ¿no? Considero que como trabajadores sociales y viendo que se va también a implementar mucho la consulta telefónica, creo que tenemos que estar muy atentos a esto para poder hacerlo adecuadamente, ¿no?, y poder para poder prestar este apoyo a las personas. La siguiente, Noemí, te estoy mareando, lo siento. Bueno. Ahora también os quería comentar un poco el cómo se han hecho o qué habilidades hemos tenido que tener para personalizar el encuentro en la entrevista presencial, ¿no? Primero, es como las personas, cuando la mayoría de los centros están cerrados, viven la atención presencial como un privilegio, ¿no? O sea, es como que el mero hecho, ¿no?, de algo que hacíamos habitualmente, que era atender a las personas, ahora se convierte pues como en algo muy valorado por las personas y por las familias, ¿no? Y también el estar disponible, el poder dialogar directamente con el profesional. Durante esta pandemia hemos tenido que hacer mucho trabajo de contención, porque había también una recomendación de intentar evitar que las personas acudieran a urgencias para evitar contagios y para organizar la atención del COVID, ¿no? Y en este caso sí que ha habido esa disponibilidad para atender la urgencia por parte de todo el equipo profesional, ¿no? ¿Vale? Pero estas son ventajas que hemos tenido en la relación con las personas, pero también hay nuevas barreras que nos encontramos en la atención presencial, ¿no?, y que me gustaría también comentarlas, pues os pueden servir a vosotros en la atención que estáis desempeñando o que tenéis que desempeñar y que dificultan, en este caso, la relación. La siguiente, Noemí. Bueno, esto es fruto de mi reflexión de lo que yo he viviendo en la relación con las personas y la primera barrera es el miedo al virus de las personas. Fijaos qué duro para las personas necesitar atención y tener que vencer ese miedo,
¿no? Para acudir a los servicios para recibir una prestación o una ayuda, ¿no? He de decir también, como hay muchas personas, algunas personas que están con tratamientos neurolépticos, con inyectable, que se han negado a venir al centro por miedo y que en este caso, algo que habitualmente no se hacía desde la unidad, se han hecho visitas domiciliarias conjuntamente por psiquiatría y por enfermería para poder prestar esa atención a los ciudadanos que tenían este miedo, ¿no? Pero sí que observamos, como también decía Sergio, ese miedo, ¿no? En la atención presencial, ¿no? Es importante reconocer este miedo, es importante explicar con calma las nuevas normas de seguridad y cómo se va a proceder en la entrevista para poder mejorar la relación con las personas y sobre todo observar si la persona tiene recelo, miedo al contagio, para tenerlo en cuenta en la situación de la entrevista. La siguiente diapositiva. Bueno, fijaos la mascarilla, ¿no? O sea, estamos obligados a utilizar la mascarilla, tanto el profesional como las personas o las familias, ¿no? Esto impide la observación, como os decía, de la comunicación no verbal, ¿no? Nos hace estar más atentos a otros rasgos de la comunicación que tenemos en ese momento, ¿no? Pero también esa barrera la pueden sentir las personas junto al trabajador social, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo con personas que no hemos tenido contacto previo, ¿no? Que no está regulada esa relación, el incluso considerar quitarnos la mascarilla con distancia para ese momento que sea pues un poco más cálido y más cómodo, ¿no? Recuerdo una entrevista familiar que tuve con una niña de 4 años, ¿no? Imaginaos la dificultad en el espacio, ¿no? Y para que la niña cogiera confianza pues con una persona que ha tenido una mascarilla en ese momento, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente, Noemí? Bueno, otra barrera es la distancia de seguridad. Hacer entrevistas, bueno, 1,5 metros, 2 metros, pues cada uno con el espacio que tiene disponible, ¿no? Y entonces también nos obliga pues a valorar dónde hacer las entrevistas, cómo hacerlas, habilitar nuevos espacios en el caso de que sea una entrevista familiar para que todos podamos estar cómodos y asegurar la seguridad, pero también la comodidad de todas las personas que están participando en la misma. Otra barrera es el tiempo de las entrevistas. Tenemos una recomendación del servicio de que las entrevistas deben ser más cortas. Por ejemplo, en salud mental, en mi agenda, una entrevista de primer día tenemos un tiempo de 1 hora y una entrevista de seguimiento tenemos un tiempo de media hora, ¿no? O redes familiar tenemos 40 minutos. La recomendación en este caso es de que sean más cortas y tenemos que comunicar a las personas estas nuevas reglas de atención para poder aprovechar la entrevista y ceñirnos al contenido de la entrevista y evitar incomodidad por tener que cerrar antes de tiempo, ¿no? Otro problema que tenemos también es el de las salas de espera, que no podemos hacer que coincidan muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Para ir terminando, voy a comentar las claves que, en mi opinión, han sido determinantes en la atención a la salud mental en esta pandemia. Vale. Bueno, y una de ellas es la que hemos conseguido movilizar nuestra presencia terapéutica, ¿no? Este autor nos define los componentes de la presencia terapéutica, ¿no? Entonces, el primero es el movilizar nuestra presencia terapéutica, ¿no? Que en este caso el trabajador social, al establecer contacto, tiene que estar muy atento a cómo la persona está viviendo la situación, qué necesidades tenía que cubrir, de forma mucho más amplia que el problema o la situación por el que había establecido contacto con el usuario, ¿no? Tenemos un riesgo, tanto en la telefónica como en la presencial, al ser más corta, de que no estemos atentos a todas estas dimensiones, ¿no? El segundo componente es la atención a nuestra propia experiencia cuando estamos con la persona. Como os decía anteriormente, ha sido muy importante el ser consciente de nuestra propia experiencia, nuestra propia vulnerabilidad, para poder hacer una buena atención social. Te contabas, por ejemplo, dando ánimos cuando tú necesitabas también ánimos, ¿no? O explorabas cómo estaba su familia cuando tu familia también estás preocupada tú por tu familia en ese momento, ¿no? Y como tercer componente, la capacidad de responder desde la inmediatez de esa respuesta, al entrar en contacto con las personas de forma proactiva,
podíamos responder de forma inmediata a sus necesidades, a sus dificultades, y creo que este ha sido un aspecto clave en la atención social, el poder responder de manera inmediata, incluso muchas veces más ágil que de la forma presencial por la lista de espera, ¿no? La segunda clave, bueno, solamente el que veáis las imágenes, ¿no? Y con eso lo dice todo de lo que sería una escucha atenta, ¿no? O sea, la cuento también Sergio, lo importante que es en estos momentos, tanto en la consulta telefónica como presencial, el estar atento, lo importante que es la tercera clave, que sería en lo que es el lenguaje, qué tipo de lenguaje tenemos que emplear para que estimule y transmita a las personas con las que trabajamos también la oportunidad para potenciar sus capacidades y habilidades, para controlar sus recursos, ¿no? Y luego también el lenguaje para reconocer los esfuerzos que las personas han hecho en el confinamiento, en su buen hacer, ¿no? Las personas con trastorno mental han sido muy generosas con su conducta, ¿no? Para cómo han hecho ese confinamiento, ¿no? Y eso también se ha sorprendido mucho. Un miedo que teníamos nosotros en un principio es que las personas tuvieran dificultades para seguir las normas y ha sido justamente lo contrario. Las han hecho en la mayor parte de una manera muy generosa, como os decía. La cuarta clave es la importancia del vínculo en la relación horizontal, como un aspecto facilitador de aprendizaje para las personas, ¿no? En este caso, el vínculo, la empatía y la proximidad han sido herramientas muy valiosas para generar cambios, ¿no? Se trata de crear un espacio en el que se pueda llegar a compartir, en el que las personas se sientan más cercanas y sin miedo a expresar sus sentimientos y sus necesidades. Para las personas, y esto lo han comentado también con los psiquiatras o con los psicólogos o con los enfermeros, ¿no? El que un profesional tome la iniciativa para ver cómo está tiene mucho valor, mucho más que una cita programada al que han llegado por derivación, ¿no? Es la actitud, ¿no? En este caso, de pensar en el otro y de la actitud hacia el otro. La quinta clave ha sido la disponibilidad, como os decía, del trabajo presencial, el estar disponible por diferentes medios y también el estar disponible para prestar la atención urgente para personas con trastorno mental. O sea, cualquier persona que ha necesitado acudir a urgente se le ha visto en el día en la unidad de salud mental. La sexta clave, y para mí muy importante, es el cómo ha sido la vivencia de las personas, ¿no? El cómo, como os decía, la respuesta que han tenido tanto las personas como las familias, ¿no? Porque las familias, una vez más, han sido un elemento clave porque han dado mucho apoyo a las personas con trastorno mental y han contribuido de manera muy importante a reducir también el golpe del confinamiento, ¿no? Prestando apoyo a muchas necesidades que ellos tuvieran, ¿no? Pero también hemos visto cómo muchos pacientes que viven con personas, con padres mayores, han ejercido también una función de cuidado y de soporte para evitar riesgos de contagio, ¿no? Y también ha sido algo muy valorado porque es una oportunidad para mejorar los roles familiares cuando el clima familiar lo ha permitido en muchos de esos casos, ¿no? Algunas personas también tuvieron descompensaciones. Puedes pasar a la siguiente, Noemí. En relación también al virus, como también nos contaba Sergio, pues en relación al origen del virus, que creían que el origen del virus había sido ellos son los causantes, o que sabían cómo se había originado el virus, muchas teorías que iban descubriendo, ¿no? Pero también fue algo, también ha habido descompensaciones también, por ejemplo, en relación a la policía, ¿no? O sea, el propio estado de alarma y las consecuencias de la vigilancia policial también ha activado la alarma de las personas, ¿no? Que muchas veces tenían miedo de salir de casa por ser parados por la policía y han generado también, pues muchas veces, consideración delirante en torno a la policía, ¿vale? Y luego también muchos pacientes, ahora en la consulta presencial, nos han referido relatos de experiencia de estigma que han vivido, ¿no? Tanto por personas que no han sido solidarias o que a lo mejor en los paseos, ¿no? O también incluso por fuerzas de seguridad que no han comprendido que tenían un problema de salud mental y que han hecho comentarios pues, no adecuados a la situación en la que se han encontrado. En la octava clave, la séptima clave, perdón, es el cuidar y autocuidar. El que hemos tenido que mantener, ¿no? Como dice Carmina Puig, mantener ese doble cuidado hacia las personas y hacia uno mismo, ¿no?
y cómo el sentir nuestra propia vulnerabilidad y reconocerla ha sido muy importante para poder trabajar. Para mí ha sido fundamental, ¿no? Porque si no, será tal la situación en la que nos encontrábamos también, esta incertidumbre, hubiera sido muy difícil el poder desempeñar nuestro trabajo con un desempeño satisfactorio, ¿no? Como dice Carmina Puig, la conciencia del riesgo y de los límites es lo que permite escuchar y aproximarse al otro. Para terminar, voy a ir muy rápido porque creo que lo más, bueno, no le puedo dejar el equipo, ¿no? Porque aquí también ha sido un soporte fundamental en la crisis. El equipo ha salido reafirmado, ¿no? Hoy por hoy las relaciones con el equipo han mejorado, ¿no? Son más cálidas y también han cuidado mucho al trabajador social. Se da la circunstancia que dentro del equipo los psicólogos y los psiquiatras hacían una semana de actividad presencial y una telefónica, y enfermería y trabajo social teníamos siempre la actividad presencial, ¿no? Entonces, en este sentido, y yo que estoy a media jornada en cada ámbito, sí que el equipo me ha cuidado mucho, ¿no? En esta situación del confinamiento y de la pandemia. Y me siguen cuidando. Bueno, por último, como los retos, ¿no? Voy a comentar brevemente, porque también además tendréis la presentación. Un reto que tenemos como trabajadores sociales es cómo combinar la atención presencial y la atención telefónica. Cómo vamos a tener que aprender a combinar ambos tipos de atención, ¿no? Porque ya dicen que la atención telefónica, ¿no? O telemática, que ha venido para quedarse, ¿no? Y yo creo que tenemos que ver cómo aprovechar esta posibilidad de atención telefónica, pero creo que va a ser muy importante como trabajadores sociales que definamos lo que es una consulta telefónica en trabajo social, ¿no? Porque una consulta telefónica tiene que ser una entrevista telefónica con sus particularidades, pero tenemos que ser capaces de definir en qué consiste esa consulta telefónica. El segundo reto que tenemos, ¿no? Que también ha anunciado Sergio, también me preocupa mucho, es nuestra función en la brecha digital, ¿no? Un gran papel hemos tenido que desempeñar para poder favorecer a las personas más vulnerables, ¿no? A manejarse adecuadamente con los medios digitales cuando todo ha empezado a funcionar de forma digital, ¿no? Incluso me ocurre el que tengamos que crear grupos pequeños de orientación para habilitar fórmulas para las personas para poder mejorar sus habilidades. En algún sitio tenemos que empezar a apoyarles en este proceso. Y tenemos que reinventarnos las prestaciones para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y de sus familias. El tercer reto, bueno, también lo ha comentado Sergio, es que vamos a ver incrementado los trastornos que van a llegar a las unidades de salud mental, ¿no? La propia OMS ha definido los grupos más vulnerables, ¿no? Pero fijaos, grupos que atañen especialmente a los trabajadores sociales van a ser las personas que tengan graves dificultades económicas, las personas con trastorno de salud mental, que coincido con Sergio, en que ahora estamos viendo ya cómo han sido las recaídas de sus procesos de enfermedad, ¿no? Y también tenemos un reto con la atención a los niños y a los adolescentes por mayores altas previsibles de depresión y ansiedad. Yo también añadiría, sobre todo con los adolescentes, lo difícil que es tener que asumir no solamente la situación de confinamiento, sino los cambios en sus relaciones sociales de aquí al futuro, ¿no? Y cómo esto está afectando también en su vida emocional. El cuarto reto es la repercusión del confinamiento en las personas con el diagnóstico de trastorno mental, ¿no? Haber suspendido los programas de rehabilitación. No me voy a extender más porque lo ha explicado muy bien Sergio, cómo han hecho el trabajo en el centro de día. El quinto reto que tendremos es son los colaterales que van a llegar a la salud mental, ¿no? O sea, si también estos daños, estos riesgos van a depender mucho de las medidas que haya de protección. Si hay medidas a nivel socioeconómico, laboral, de vivienda y trabajo, vamos a ver que este impacto de salud mental va a ser menor, ¿no? Y algo que también me preocupa es el cómo apoyar la reconstrucción de los lazos sociales y la integración en la comunidad, ¿no? Porque los trabajadores sociales vamos a tener que estar especialmente atentos a los colectivos más vulnerables. Y para finalizar, como desde el trabajo social, en salud mental, tenemos que seguir acompañando a las personas para reconducir su vida, ¿vale? Bueno, muchas gracias por vuestra atención. He ido un poco rápido porque se hacía ya el tiempo, pero bueno, ahora podemos comentar con Sergio, entre todos, lo que queráis al respecto de vuestras ideas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Eva, que antes he perdido la conexión, lo siento, te he dejado colgada. Bueno, Bueno, espero que los demás hayan podido escuchar. sí, sí, no, pero te he podido escuchar toda la intervención. Bueno, gracias, gracias. Y bueno, ahora el turno a las compañeras, por lo que, no sé, lo que pueda surgir, dudas que haya. Pues su propia también es experiencia, ¿eh? Que también atienden a personas con trastorno mental en sus servicios. Y tanto, sí. Bueno, yo lo que voy leyendo es que te van dando las gracias a los dos, os han dado las gracias. Perdido, Marisa. Se ha quedado colgada. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta o comentarios que podemos compartir? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono y la hace, ¿vale? Hola, buenas tardes. No sé si... Hola. 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 Me llamo Iciar Carrero, trabajo en salud mental en Huesca, en el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Estoy en una unidad de media estancia y en psicogeriatría. Entonces, me ha gustado mucho vuestra intervención porque la verdad es que me he identificado muchísimo, tanto con lo que contaba Sergio por los programas de rehabilitación y todo lo relacionado con la atención esencial de Eva, porque nosotros hemos estado allí desde toda esta etapa. Entonces, es que me gustaría añadir dentro de las dificultades, bueno, me ha llamado mucho la atención esto que contabas también de la atención telefónica y cómo se nos han pasado muchos síntomas, que es verdaderamente difícil. Sí que puedes acompañar, pero cuando ha habido pacientes que se han descompensado, porque nosotros lo que hicimos fue las personas que tenían cierto apoyo familiar y más o menos estaban estables, se les procuró que se fueran con sus familias esta temporada y se les atendía telefónicamente de una manera muy parecida a lo que habéis contado vosotros, pero realmente ha habido casos de que han tenido que ingresar en UCE. Igual nosotros habíamos estado hablando el día anterior con ellos y no habíamos identificado ningún problema. Entonces realmente sí que es complicado atender telefónicamente y estar ahí al tanto de lo que realmente está pasando, pues que es una situación muy difícil. Luego también me ha gustado mucho, Eva, esto que has dicho de que se han comportado con mucha generosidad, porque nosotros en el centro residencial, pues claro, hemos tenido que tener confinados, pero con unas normas mucho más estrictas de lo que estaba llevando la población en general. Y a mí eso me ha producido mucha ansiedad, incluso de pensar que no sé si lo estábamos haciendo bien porque a ellos les estábamos vulnerando más derechos. Claro, hay plantas, hay gente mayor, muy mayor, había unas medidas preventivas que los médicos generalistas pues nos procuraban, siempre intentaban que todo fuera más restrictivo, que procuráramos que no hubiera contagios, pero realmente de ser personas que estaban saliendo a la comunidad todos los días, muchos de ellos pues han quedado sin salir y hoy es el día que han empezado a salir acompañados. Entonces eso yo he visto una de las grandes dificultades y que realmente ellos nos lo han puesto bien fácil, porque yo no sé si... Yo pensaba que algunos realmente pues, se enfadaría muchísimo más. Y bueno, nada, decir eso, que la verdad es que ha sido que nos ha pillado, hemos tenido muchas dificultades con el equipo también, de repente lo que hablabais de a ver cómo trabajamos, cómo nos protegemos, cómo les protegemos, todo esto de un día para otro, que cuando era todo había tanta incertidumbre, que tampoco nos daban materiales para poderlo hacer bien, que cambiaban las cosas de un día para otro, pues la verdad que ha sido complicado y claro, ahora ya lo empezamos a ver con cierta distancia y me ha gustado mucho la exposición porque veo que habéis reflexionado muy bien y qué es lo que nos toca hacer ahora a todos, a ver qué podemos mejorar y cómo lo podríamos hacer. Nada, felicitaros por la intervención. Yo te puedo responder, Iciar, ¿puedo responder? Sí, sí. Claro. Sí, vale. Vale. No, pues sí quería, a ver, yo creo que con el tema que os comentaba de la telefónica, ¿no? O cómo al decir que algunas personas no hemos identificado los síntomas, yo creo que tenemos que hacer un trabajo de profundidad, ¿no? Algunas cosas también se apuntaba Sergio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de exploración tenemos que hacer?
estamos tan acostumbrados como trabajadores sociales a tener tantos indicadores de comunicación no verbal, ¿no? También en salud mental, incluso en las descompensaciones, que necesitamos nuevos registros, ¿no? O nuevas habilidades, pues por ejemplo, pues como para poder tener más indicadores de que hay una crisis. O sea, yo creo que el tener esos procedimientos establecidos nos puede ayudar mucho más para algunos indicadores, ¿no? En caso de descompensaciones, el poder tener mayor objetividad. Porque eso no tenemos, yo por mi primera experiencia no tenemos esa costumbre de hacer una entrevista telefónica, ¿no? Y por tanto necesitamos como una guía o algo según el tipo de consulta que haya que establecer para poder tener mayor seguridad. También nos dijeron en nuestro centro que iban a ponernos teléfonos con cámara, ¿no? Pero todavía no ha llegado y no creo que el Salud, sinceramente, pueda implementar en este momento este coste, ¿no? Pero fijaos, sería muy diferente el poder tener la imagen también de la persona. Pero bueno, es un reto, ¿eh? Tenemos ahí para pensar juntos. Sí, yo añadiría que además de poder ver esos recaídas por teléfono, que es verdad que es muy difícil y como dice Eva, que necesitamos nuevos indicadores, es que también en esta situación todos hemos vivido como en un mismo día nos cambió el estado de ánimo de una manera mucho más radical. Y eso también en las personas con trastorno mental grave aún les ocurre con mayor incidencia. Yo recuerdo una persona, como le llamó la enfermera el viernes por la tarde, tuvo una conversación totalmente coherente, al día siguiente estaba totalmente fuera de sí. O sea, no podía haber controlado, no es que no lo viera, sino es que cambió su estado de ánimo y se desestabilizó en cuestión de unas horas, porque eran unos momentos mucho más estresantes que lo que estábamos acostumbrados. Y a una de las cosas que decía ICIAR, que las personas con enfermedad mental tenían que llevar unas normas distintas, yo lo que creo que también uno de los peligros que estoy viendo, porque claro, todo esto que estamos hablando, si lo hacemos la semana que viene, seguro que añadimos nuevas cosas, porque lo estamos viendo los cambios poco a poco. Uno puede ser que haya un aumento del estigma. El estigma que como tiene enfermedad mental, no está cumpliendo con las condiciones sanitarias y me puede contagiar. Y mayor rechazo. Entonces, es lo que decía, necesitaba mucho más normas que la población general, porque en el fondo todos nosotros nos fiamos menos de que lo vayan a cumplir. Y como dice Eva, lo que hemos visto es que ha sido una respuesta excepcional de la gran mayoría de las personas con trastorno mental. Bueno, muchas gracias. ¿Me oís? Vale. ¿Hay alguna pregunta más? Creo que alguien está... Hola. Nada, yo quería preguntar si se tenía... A ver, ¿se me oye ahora? Ahora sí, Rosa. Vale. Lo de la brecha digital, yo creo que un curso para todos nos vendría estupendo, ¿eh? Pero bueno, ¿se tiene previsto de alguna manera retomar otra vez el tema de la atención presencial dentro de lo que es la nueva normalidad? Evidentemente, con las medidas de seguridad oportunas, porque yo sí que coincido muchísimo con ICIAN en esto de que se ha perdido totalmente la atención, se ha perdido todos esos matices que nos da una entrevista directa y que nos hacen perder muchísima parte de la realidad, ¿no? Entonces, yo no sé si apostar más por el apoyo de las nuevas tecnologías o por el retomar nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Ese es un poco mi debate interno. No sé si me he explicado. Sí, exactamente. En nuestra unidad ha habido atención presencial desde el primer día. Para situaciones urgentes se ha tenido, y ahora, o sea, prácticamente la mayor parte de la mañana también ya es atención presencial. O sea, lo que yo creo que cuando se decía de intercalar con la consulta telefónica es que también como trabajadores sociales podamos definir en qué situaciones, por ejemplo, no sería tan necesario acudir de manera presencial y se pueda resolver telefónicamente o por correo electrónico.
Pero yo apostaría que la primera consulta, ¿no?, en este momento fuera siempre presencial, ¿no? Y luego, o sea, tenemos que calibrar también, tenemos como una prohibición de que no se puede hacer toda la atención con carácter presencial. Pero sí tenemos que ir viendo en qué casos, ¿no?, o combinar presencial con telefónica, ¿vale? Pero yo apuesto que la atención presencial es la atención por excelencia, y aprovechar los recursos para ver cómo poder estar allí también para las personas en momentos en los que no se puede estar, como ha sido con el confinamiento. Sí, y nosotros en el centro de día ya hemos iniciado la atención presencial, incluso la grupal, y por supuesto la rehabilitación psicosocial. Una cosa es combinarla con lo telemático y tenerlo previsto en casos de confinamiento para que no se interrumpa del todo, pero claro, la rehabilitación tiene que ser presencial, o sea, el contacto social es fundamental. Pero es que yo lo veo en todo, es como lo que estábamos hablando de esta reunión. No sería igual si lo hubiéramos hecho en el mismo colegio, todos sentados, nos tomamos luego algo, nosotros mismos hubiéramos conectado muchos más que haciéndolo así. Pues en una rehabilitación lo mismo o con más incidencia. Totalmente de acuerdo, sí. Veréis, están preguntando, no sé quién es, pero están preguntando que por qué no se han utilizado las videoconferencias con los pacientes de salud mental, que si para nosotros nos ha servido para todos, ¿no? ¿Quién de vosotros contestáis? Es pregunta sencilla, pero bueno, Eva o Sergio. Me da lo mismo. En el caso nuestro es porque no teníamos herramientas, ni usuarios ni nosotros. Nosotros teníamos, o sea, lo único que sabían usar nuestros usuarios en todo caso hubiera sido el WhatsApp. Y claro, eran con un teléfono personal y eso hubiera sido dar nuestro número personal y no podíamos. Y para hacer, pues usar esta herramienta o el Zoom no lo sabían usar. Lo hemos intentado en algunos casos y muy pocas veces se ha podido hacer. En nuestro caso no tenemos tampoco la posibilidad de utilizar el ordenador, que tampoco tenemos cámara en los ordenadores. Entonces nos hemos encontrado con limitaciones importantes y también la prohibición de usar el teléfono personal. Sí, nosotros el teléfono personal lo usábamos, pero poniendo el almohadilla 31 almohadilla para que fuera número privado, claro. La única manera. Y aún así se nos ha ido la mayoría varias veces y ahora, claro, porque tanto llamar al final en algunas se te podía escapar. Hay una pregunta también, viendo, de Vanessa Gómez Bailo, vinculada a la situación COVID, hemos hablado de la creatividad, las respuestas dadas, cómo responder a la crisis de salud mental, no solo para la población en general. Pues aquí se me ocurren muchas ideas, ¿no? O sea, yo creo que además, en un momento en que la pandemia, ¿no?, ha generado tanta creatividad en la población general, en los grupos, en las asociaciones, ¿no?, que podamos pensar el cómo mejorar la salud mental en general de la población y cuidar la salud mental, también podría ser una buena estrategia, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo de todos los profesionales, no solamente del ámbito de la salud mental, ¿no? O sea, el cómo desde el trabajo social, también comunitario, el cómo integrar la atención a la salud mental, ¿no? Una preocupación que me llega que tengo es el que ahora, ¿no?, tengamos un desbordamiento también, como decía Sergio, ¿no?, de las derivaciones y cómo poder hacer, cómo filtrar, cómo llegar a la mayor parte de las personas cuando nos encontramos que no podemos tampoco hacer grupos, ¿no? Una buena alternativa sería hacer grupos en salud mental, ¿no?, de muchos tipos, y en este momento pues podemos hacer grupos pero con muy poquitas personas todavía, ¿no? Bueno, es una clave también, a lo mejor tenemos que ir incorporando la atención presencial a nivel grupal para algunas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que el cuidado de la salud mental en general, de la población en general, extiende, o sea, es mucho más amplio que un servicio de salud mental, sino que tendría que ser pues una prioridad pues a nivel de todas las instituciones y hacer un trabajo en red, un trabajo colaborativo.
Bueno, comentaros también que el día 30 tenemos otro diálogo donde hablaremos también de la población en general, ¿no? Los retos de la transformación de la atención primaria, que bueno, que esto será también para la salud mental y para la población en general. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Ya vuelven a insistir sobre el teléfono móvil, ¿no? Yo creo que es que Sí. el salud sí que ha puesto en marcha lo de los correos electrónicos. Hay gente que se ha habilitado también correos personales nuevos para poderse cartear con los usuarios. Eso está bien. Pero Sí. claro, los teléfonos móviles, utilizar el personal es un gran riesgo para hacer videollamadas. Es un gran riesgo, todos lo sabemos. Pero bueno, En la no unidad, sé por si ejemplo, sí, en la unidad, dime. por ejemplo, tenemos un teléfono móvil que sí que sí que se podía usar y que se ha usado fundamentalmente para enfermería, para establecer contacto con las personas que estaban integradas en un grupo de ocio y que se ha mantenido como tal, ¿no? Entonces sí que podían llamar a ese móvil, pero el resto del personal no teníamos ningún móvil para poder hacer uso de él. Claro, claro. Entre que los ordenadores no tenemos cámaras y que además tampoco disponemos de teléfonos con pantallas, pues bueno, son medios que no están pensados para esto. Sí. Igual de aquí ahora en adelante, igual lo piensan, ¿no? Porque hay cosas que sí que se pueden solucionar telefónicamente, sobre todo cuestiones de información, y hay otras cuestiones Sí. que, bueno, la calidez, sobre todo de la cercanía, ¿verdad? De la Sí. entrevista. Si hubiera tenido un teléfono móvil a disposición para usarlo o una cámara en el ordenador, creo que hubiera sido o Mucho sea, mejor. mucho mejor. Pero cuando no tienes esos medios, pues cuentas con lo que tienes, ¿no? Y es lo que pones pues, a servicio de las personas. Sí. Algo pregunta Carmen la graba. Carmen, a ver qué te leamos. Para utilizar videollamadas con los niños. Sí, trabaja en protección de Sí. menores. Deciros que en este servicio se ha utilizado el servicio de videollamadas para los niños con sus familias de origen a través de un ordenador compartido con reserva de horarios. Podría ser una opción, claro que sí. Eso sería muy buena opción. Al menos disponer de algún ordenador con cámara para cada centro, ¿no? Pues sí, igual es Sí. algo que tenemos Pero que bueno, los plantear. nuestros son todos nuevos y no hay ninguno con cámara. Ninguno con cámara, Sí, claro. Sí, sí. Bueno, será un reto a plantear, ¿no? sí, Que sí. un poco Eva tu intervención, gracias, que yo creo que has apoyado mucho y hablado mucho sobre la reconstrucción también, de volvernos a inventar, que somos Sí. profesionales de reinventarnos el trabajo social, estamos constantemente inventando. Bueno, oye, pues por mi parte, si no hay más preguntas, agradecerte mil el que hayas querido colaborar, participar, apoyar, enseñarnos. A A Sergio vosotros. también. Nada, bueno, A- encantada. Y bueno, ¿sabes que tenemos una conversación pendiente sí. de la formación? Con Sergio, gracias Sergio también por tu intervención, que ha sido magnífica. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, y yo por mi parte deciros que a ver si nos vemos pronto para darnos un abrazo. Sí. Eso sería deseable. Sí, Bueno, eso sería lo gracias mejor. a todos por vuestra participación y por vuestro interés.